En esta ocasión vamos a ver lo que son los mercados financieros internacionales. Esto mucho de esto, no todo específicamente, pero mucho de eso está en el libro que les pasé, que está como parte de la bibliografía, Kosikowski, Finanzas Internacionales, ¿no? Hay algunas cosas que necesito actualizar porque el libro es de 2015, más o menos, entonces hay algunas cosas que hay que actualizar porque el mercado financiero realmente es muy... Eh, va actualizándose y van saliendo cosas nuevas cada vez más, ¿no? Entonces se va actualizando muy rápidamente. Para empezar, ¿no? ¿Qué es el mercado? ¿Qué vamos a ver en este tema de lo que son los mercados financieros internacionales? Vamos a ver lo que son los mercados financieros. Ya hemos visto, ¿no? ¿Qué eran los mercados financieros? ¿Se acuerdan? Teníamos diferentes tipos de mercados financieros. Hemos visto el mercado de divisas, el mercado de capitales, el mercado de dinero, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver ahora, pero de manera así más enfocada a la parte internacional, es decir, a nivel global, a nivel mundial, cómo se maneja las finanzas internacionales. Entonces aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver con los instrumentos del mercado de dinero, por ejemplo, ¿no? los certificados de depósito, tiene que ver, por ejemplo, con las tasas de interés, ¿no? Las tasas activas, tasas pasivas, eh, tiene que ver con todo eso. Entonces, eso es, digamos, lo que vamos a ir viendo ahora. Y un motivo, por ejemplo, para usar los mercados externos en vez de usar los mercados domésticos, ¿no? Cuando hablamos de domésticos, saben que son los mercados dentro del país, ¿no? En cambio, los mercados externos son internacionales. Es como decir, ¿por qué quisiera yo poner mi dinero en Brasil, por decir, o por qué preferiría yo conseguir dinero de Brasil, prestarme de Brasil? ¿Por qué? Primero, dos cosas. Una, el tema del tipo de cambio, ¿no? Que ya lo hemos visto. Puede ser que haya una expectativa de tipo de cambio que sea favorable para mí. Entonces, por eso yo preferiría conseguir dinero de allá o dejar mi dinero en otro país, ¿no? Otro tema es la diversificación del riesgo, es decir, que, por ejemplo, ahorita, ¿cómo está el riesgo país, ¿no? Que es una de las cosas que también vamos a ver en el próximo tema. Pero, ¿cuál es el riesgo que yo tengo de dejar mi plata en este país, digamos, ¿no? Puedo pensar y decir, cuál es el riesgo político, riesgo social, cuánto riesgo había, por ejemplo, el año pasado en octubre, cuando estábamos con esas revueltas sociales, ¿no? Cuando se había amotinado la policía y teníamos todo un problema, que no teníamos precedente como lo que ahora está viviendo Perú, ¿no? En Perú están igual con problemas políticos, sociales, ha renunciado el presidente que había subido, ahora no, estaba en un tiempo sin presidente y están en esos problemas, ¿no? Han habido 3 muertos, están así con una situación similar a la que nosotros habíamos vivido, bueno, no similar, pero parecida en el tema caótico, en la parte social en Perú. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Hay más riesgo, ¿no? El riesgo país sube. Y cuando hay más riesgo, pues uno dice, ¿y ahora qué hago con mi dinero, no? Y la gente puede pensar en decir, mejor lo llevo a otro país. Mejor es como cuando dicen hay fuga de capitales, ¿no? Entonces la gente prefiere llevar su dinero a otro país. Eso es lo que también hace que se utilicen los mercados internacionales más que los domésticos. Otro tema son las tasas de interés, que pueden ser diferentes, pueden ser más bajas en nuestro país o más altas desde el otro punto de vista, ¿no? Digamos, yo quiero dejar mi dinero en Brasil, entonces puede ser que la tasa de interés sea más alta, ¿no? O dejarla o prestarme plata, no sé, de Perú, por decir, podría ser más baja las tasas de interés. Entonces, y sobre todo lo que es el tipo de cambio, ¿no? Que es, como decíamos, eh, esperamos que suba o que baje el tipo de cambio y eso podría ser favorable o desfavorable para nosotros. ¿Quiénes participan del mercado financiero internacional? A ver, ¿quién me dice quién participa del mercado financiero? Eso ya lo sabemos. Es como en el mercado, ¿no? Cuando vamos a comprar, digamos, celulares. ¿Quién participa en el mercado de celulares? A ver, ¿quién me dice? ¿O no? ¿Se siguen durmiendo? La parte de la demanda, Lisa.
Ahora sí, perdón. ¿Quiénes participan, decíamos, en el mercado de dinero? Como les decía, en el mercado de celulares, ¿quiénes participan? O en el mercado Rodríguez, ¿quiénes participan? Cuando uno va a comprar, hacer compras en el mercado, ¿quiénes están ahí participando en ese mercado? ¿Quiénes son los que van a ese mercado? ¿Me escuchan, chicos? Ya creo que voluntariamente obligados vamos a hacer la participación. Ya, a ver, ¿quiénes podrían ser? En el mercado, por ejemplo, en el mercado Rodríguez, ¿quiénes confluyen? Los compradores, los vendedores de artículos, ¿no? De comida, de alimentos en este caso. Ahora, los que participan en el mercado de dinero, ¿quiénes serán? Aquellos que necesitan dinero y aquellos que tienen dinero ahorrado y que quieren depositar el dinero y ganar más intereses, ¿no? O quieren tener su dinero seguro. Pues esos son los que participan, eso lo habíamos dicho. De manera, en el ámbito internacional es igual. ¿Quiénes participan en el mercado? Los inversionistas y las instituciones de varias nacionalidades. En todo caso, en el mercado internacional realmente lo que se hace es el intercambio de divisas, de dinero, pero en grandes cantidades, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, millones de dólares que se transan en el mercado internacional. No es poco dinero. Por eso es que generalmente los que participan en este mercado son empresas grandes, multinacionales o bancos internacionales, ¿no? En este mercado también es donde se compran o se negocian, ¿qué? Primero es las divisas, ¿no? Bonos, los derivados, las acciones, todos los instrumentos financieros que hemos ido viendo. Podemos ver la segmentación del mercado y ahí tenemos mercados de divisas, mercado internacional del dinero, mercado internacional de bonos y el mercado internacional de capitales. Entonces ya, o sea, nosotros ya conocemos un poquito de todo esto porque ya hemos visto, ¿no? Que era el mercado de divisas, ya hemos visto un poco, que era el mercado de dinero, el mercado de bonos, hemos visto un poco también. Y hemos visto también lo que eran las bolsas de valores, entonces ahora ya es más fácil ver todo este tema. ¿Qué era el mercado de divisas? Ahí era lo que habíamos hablado, decíamos que es una divisa, es una moneda, ¿no? De un país que puede intercambiarse libremente, esa es una divisa. Y ahí tenemos, ¿no? Los dólares, que son la moneda vehicular, decíamos, porque todos primero compramos dólares y después recién podemos cambiarlo por otro tipo de moneda si es que quisiéramos, generalmente, ¿no? Especialmente en los mercados internacionales. Ahora, el mercado de divisas, como se conoce generalmente, es el mercado, como decíamos, el Forex. ¿Se acuerdan que decíamos el Forex? Aquí en Bolivia no se transa mucho en el Forex, pero a nivel internacional sí. Si ustedes quieren participar del Forex, cualquiera de nosotros queremos participar del Forex, lo podemos hacer a través de los brokers, ¿no? Y ellos podrían ayudarnos. Incluso en las compañías de brokers, ustedes pueden entrar a las páginas de los brokers y es como si les regalan, ¿no? Dinero virtual, digamos, $100, pero no les mandan en efectivo para que gasten, sino son $100, digamos, en los que ustedes pueden invertir como prueba, como en borrador, digamos, en los mercados para ver cómo les va. Es interesante el tema de lo que es los brokers, ¿no? Sin embargo, pareciera que fuera el tema de la inversión en este tipo de mercados, en el Forex, pareciera que fuera, ¿no? Así, uy, me voy a ganar la lotería, yo voy a invertir. Pero en realidad no es así, ¿no? Es técnico, porque es como que uno tiene que estudiar el mercado, ver las noticias, por ejemplo, para ver cómo está el riesgo social, el riesgo político, el riesgo cambiario en los diferentes países, para poder invertir o comprar divisas de diferentes países, ¿no? Entonces, es bastante técnico el tema. Como habíamos dicho, ya hemos dicho que quienes confluyen en el mercado de divisas, los que ofertan el dinero y los que necesitan el dinero, ¿no? Y ahí son los grandes bancos, como podemos ver aquí, las empresas, los brokers también, que a nivel internacional también hay grandes brokers, ¿no? Y las empresas gigantescas, ¿no? Las multinacionales generalmente. Muy bien, aquí ya vamos a entrar un poquito y decimos, cuando nosotros vamos al mercado, al Forex, a poder cotizar, ¿cómo se hace la cotización? Ahí podemos hablar de dos tipos de cotizaciones. Ahorita les voy a preguntar, a ver, ¿está viendo? Bueno, te tengo aquí mis puntos, este es un cuaderno de puntaje adicional.
Por ejemplo, vamos a explicar. ¿Qué es una cotización directa? Generalmente la cotización directa es cuando nosotros cotizamos directamente una moneda contra otra. Y la base de esa moneda es generalmente, digamos, la base de la moneda que no es del país. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito aquí. Para determinar el tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el yen japonés, la cotización de la divisa se vería así. Por cada dólar, 119 yens japoneses, ¿no? Esto es como un par de divisas, se conoce, es un par de divisas, dólares versus el yen japonés. Este tipo de siglas, por si acaso, por ejemplo, escribirlo USD y no ponerlo en este, son siglas que se utilizan a nivel Forex, a nivel internacional. Son siglas con las que se conoce las diferentes monedas de los diferentes países, son siglas internacionales. En este caso, cuando vemos, por ejemplo, lo que está a la izquierda de la barrita, significa que es la moneda base, mientras lo que está a la derecha se denomina la contradivisa. En este caso, la moneda base es el dólar. Y podemos decir que siempre va a ser como un dólar, ¿no? Entonces, cuando decimos es un dólar es igual a 119.50 yens japoneses. Así es como se lee cuando decimos la cotización en par de divisas. Es una forma ya un poco técnica de hablar respecto al tema de cotización. ¿No? Como decíamos acá, ¿qué significa? Que por cada un dólar me van a dar 119.50 yens japoneses. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería en bolivianos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo tendríamos que hacer? Ya, nadie me dice. Entonces vamos a hablar más difícil. No más difícil, sino de otra forma. Esa es la cotización directa, ¿no ves? Cuando hemos dicho teníamos el par de divisas y teníamos ahí el dólar, por ejemplo, versus el yen japonés. Ahora podemos ver una cotización indirecta, cuando decimos es un par de divisas donde la moneda nacional es la divisa base. Por ejemplo, en el caso anterior, ¿no? En el caso anterior, vamos a suponer que nosotros estamos en Canadá y que la moneda base o la moneda nacional era, perdón, estamos en Japón y que la moneda nacional era el yen. En ese caso, la divisa extranjera era el dólar y por lo tanto la cotización esta era la forma de cotización directa. Ahora vámonos a otro ejemplo. Por ejemplo, si consideramos que el dólar canadiense es como la moneda nacional y el dólar de los Estados Unidos es como la moneda extranjera. Digamos que estamos en Canadá, ¿de acuerdo? Y decimos, una cotización directa va a ser dólares versus dólares canadienses. Mientras que una cotización indirecta sería dólares canadienses versus dólares americanos. La cotización directa varía la moneda nacional. Es decir, yo voy a decir siempre, digamos, un dólar versus el boliviano, por ejemplo, y ahí digo, o como en el anterior caso, un dólar versus el yen, y va a variar siempre el yen, ¿no? Entonces, por un dólar, ahora, ¿cuántos se están dando? Me están dando 196. Ahora, ¿cuántos están dando? 200 yen. Entonces, está variando siempre la moneda nacional. En cambio, en la cotización indirecta, la moneda nacional se mantiene fija y lo que varía es la moneda extranjera, es decir, es al revés. Por ejemplo, no sé si estábamos en el ejemplo de Canadá, ¿no? Si estamos en Canadá, esa es nuestra moneda nacional, si fuéramos canadienses, una cotización directa sería, por cada dólar nos dan 1.18 dólares canadienses, es decir, por cada dólar americano es equivalente, o cada dólar americano es equivalente a 1.18 dólares canadienses. En cambio, la cotización indirecta, ¿cómo va a ser? Va a ser al revés. Voy a tener que dividir 1 dividido entre 1.18, lo cual me va a salir 0.85. Y vamos a escribirlo al revés. Vamos a decir dólares canadienses barra dólares americanos. ¿Qué significa eso? Que con cada un dólar canadiense yo puedo adquirir 0.85 dólares americanos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ahora lo haremos con bolivianos. ¿Cómo serían bolivianos? ¿Quién se anima a hacerlo en bolivianos? Ya, vamos a ver. ¿Quién se anima? ¿Se va a animar? Delia Loza, por favor, ¿me puedes ayudar? Delia.
Ya, si no pueden hablar, me pueden escribir por el chat, por algún motivo no pueden hablar, no sé. Delia Marisol Loza Huanca, ¿estás ahí? Les está aquí, perdón. Ah, ya. Ya, Delia, entonces me vas a ayudar. ¿Cuánto está el dólar ahorita? Seis. Ya, para resumir un poquito esta parte, decíamos que en términos financieros, un punto es como 0.001, porque en el mercado de divisas, cada 0.001 es como un PIB, un punto de diferencia. En el caso de los bolivianos y dólares, tenemos que, perdón, los bolivianos y dólares, sí tenemos que el tipo de cambio al que el Banco Central nos vende las divisas es 6.86 versus, tendríamos ahí cuánto de diferencia. Tenemos, en nuestro caso, lo vamos a poner completito en este caso, porque fíjense, no son, la diferencia es bien grande, ¿no? O sea, no es un punto como en este caso, aquí era 0.05, 5 puntos. En este caso, ¿cuántos puntos son? 10. Sí, es mucho. Son 10 puntos si hablamos de 86, 10 centavos, ¿no es cierto? Está muy bien. Pero son como 1000 centavos si hablamos, o 1000 pips, como si hablaríamos en el lenguaje del mercado de divisas. ¿No, Gladys? Gracias, Gladys. ¿Me escuchas? Ya. Entonces, eso es lo que habíamos visto. Gracias, voy a anotar, Gladys. Muchas gracias por tu ayuda. Esa es la forma un poco de expresarlo. Igual podemos hacer con dólares, igual podemos hacer dólares versus euros, dólares versus soles, ya es la forma de que nosotros lo expresemos, ¿no? Entonces, vayamos avanzando. Fíjense aquí, yo les he puesto un ejemplito de una cotización general de divisas y ahí tenemos, por ejemplo, nos decía, la cotización está así, ¿no? Nos dice el dólar versus el dólar canadiense, 1.2232/37. Aquí nos dice que la diferencia es el precio el que nos están pagando por los dólares es 1.2232 y el precio que nos están vendiendo los dólares americanos es 1.2237. Ahí hay 5 puntos pips o 5 puntos de diferencia. Eso es lo que nos dice. Ahora, ¿cuál es? Ahí aquí es lo que quería explicarles un poquito. El PIB, como habíamos dicho, es un punto así, 0.001, ese es el punto que se habla en el mercado de divisas. Parece bien chiquitito, ¿no? Pero cuando hablamos de millones de dólares, este punto realmente puede causar la diferencia, ¿no? Una subida o una bajada en un punto es muy importante. Ahora, ¿qué es el spread? Es el diferencial que hay entre el tipo de cambio de compra y el de venta. En este caso, en este ejemplo que yo les había puesto acá, era de 5, pero en nuestro caso, en el boliviano en el que nosotros estábamos haciendo, el diferencial es de mucho más, ¿no? Es de mucho más de 10 puntos, ahí tenemos mucho más. Nosotros calculamos, si hablamos en pips, es muchísimo más, ¿no? Entonces, el diferencial es muy grande, son 10 centavos de diferencia entre cuando decimos, por ejemplo, 6.86 menos 6.96 son 10 centavos de diferencia en realidad, pero si lo convertimos en pips multiplicado por, digamos, 1000, son como 1000 pips ahí, ¿no? O sea, es arte el diferencial entre el tipo de cambio de compra y el de venta. Y ese es el llamado spread, y ahora nos vamos a acostumbrar a hablar de eso, el de spread. Ese es el spread de los tipos de cambio. Lo habíamos visto un poquito, creo, pero ahora ya lo tenemos que tener más claro. Ya, vámonos ahora al mercado de dinero. Cuidado, se nos vaya el tiempo. Vámonos al mercado de dinero. ¿Qué es el mercado internacional de dinero? Se conoce generalmente como el mercado de euromonedas. ¿Qué es la euromoneda? ¿Se acuerdan cuando de los eurobonos que habíamos hablado? Es algo similar. ¿Qué es la euromoneda? Es el depósito a plazo fijo o a plazo en un banco internacional ubicado fuera del país de la moneda. Por ejemplo, vamos a decir, el eurodólar. ¿Qué es este eurodólar? Es un depósito en dólares en un banco fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, yo podría abrir un depósito, digamos, en Brasil en dólares. Ese sería un eurodólar, ¿no? Un eurodólar. Es una moneda que, por ejemplo, en Brasil, no es una moneda de Brasil, porque en Brasil son los reales, pero es una moneda de los Estados Unidos y es un depósito en Brasil con una moneda diferente. Ese es el euro dólar.